La seguridad es el reto más grande del Estado mexicano. Por eso exige una respuesta y una atención prioritaria, sostenida y coordinada entre todos los órdenes de gobierno y todas las capas de la sociedad. En Jalisco, nadie se lava las manos. Aquí estamos, reunidos y trabajando. El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República, el CNI, todos trabajando coordinados. Bueno, pues dice el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, que nadie se lava las manos y corrobora, admite, acepta que su gobierno, que su fiscal es incompetente, no le sabe a la de chambear y bueno, ha cedido la investigación a la Fiscalía General de la República. En El Soberano le hemos dado seguimiento al caso. Uno de los principales imputados, señalados, apuntados, por supuesto, por su responsabilidad. La mayor cantidad de matanzas, de desapariciones se dieron en el gobierno de Enrique Alfaro. Y ayer en El Soberano dimos a conocer las imágenes, pues, de un gobernador, de un exgobernador que ahora disfruta, no sé si lo robado, pero vaya que disfruta de la impunidad en España, en Europa, se pasea con la familia, anda esquiando, anda en el lago, en la playa, no en Jalisco, no en Puerto Vallarta, no, en España. Ayer se lo dimos a conocer y para hablar de esto y mucho más, hemos invitado a un conocedor de la política local, a un conocedor, a un representante popular del pueblo de Jalisco. Hemos invitado al compañero diputado Alejandro Puerto. Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes. Máximo, muy bien. ¿Y tú? Con el gusto de estar con toda la audiencia del Soberano y por supuesto contigo. Alejandro, dice el gobernador que no se lava las manos. Alejandro, ¿me escuchas? Sí, Dice el gobernador Alejandro que no se lavan las manos en el gobierno de Jalisco. bueno, eso es un decir, porque realmente hasta este momento no hay ni una sola carpeta de investigación iniciada contra algún exfuncionario o exfuncionaria de la administración pasada que tuvo conocimiento de estos hechos. Lo único que Lemus le ha dado a Jalisco son spots, es propaganda, es publicidad y una salida fácil que acostumbran mucho tiempo a hacer, que es que la Fiscalía General de la República atraiga las investigaciones y desresponsabilizar a la Fiscalía local. Es importante mencionar esto porque tú recordarás que Enrique Alfaro, siendo gobernador, dijo que la Fiscalía de Jalisco estaba cooptada por el crimen organizado, sale de su gestión, no aclara esta acusación tan grave y hoy tenemos una fiscalía que no encontró cuerpos debajo de la tierra en el rancho Izaguirre y que tampoco supo que era un campo de adiestramiento para personas secuestradas que estaban en contra de su voluntad en ese lugar y que estaban siendo entrenadas para participar en las disputas del crimen organizado. Dice el fiscal, estamos hablando con el diputado jalisciense Alejandro Puerto, dice el fiscal de Jalisco, estimado diputado, que el rancho era muy grande como para revisarlo todo. Sí, mientras no se trate de esos terrenos tan grandes que se incorporan para construir torres de departamentos y seguir alimentando al cártel inmobiliario jalisciense, ellos van a encontrar todo tipo de pretextos. Pero realmente es un rancho que ya había recibido denuncias por parte de personas que transitaban la zona. Incluso tenía una señal que se llamaba la señal, una señal que decía aquí es la señal. Es decir, hay hasta cierto cinismo por parte de los perpetradores de este crimen para identificar los lugares donde cometen sus atrocidades y que se aprovechan de la completa indiferencia o probable colusión de las áreas de seguridad del estado de Jalisco. ¿A qué te refieres con la señal? Que literal el rancho al pie de calle tiene una ¿Sí? señal que dice esta es la señal para identificarlo. Ya, vaya, se me pone chinita la piel porque
Se dice que el gobierno federal, el gobierno del presidente, bueno, ya de la presidenta Sheinbaum, tenía información de la existencia de este, pues, rancho en Teuchitlán, Jalisco. ¿Qué decir al respecto? Bueno, efectivamente la Guardia Nacional hizo una intervención, sin embargo la tarea de levantamiento de indicios y apertura de carpetas de investigación corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. La Guardia Nacional fue primera respondiente, llevó a cabo unas detenciones, sin embargo no hay todavía completa claridad de qué tarea tenía especificada en ese momento la Guardia Nacional. Quien tenía que asegurar el inmueble en ese momento era la Fiscalía Local, la Fiscalía del Estado de Jalisco, y llevar a cabo el levantamiento de indicios y fincar responsabilidades, Es decir, evaluar su cadena de mando sí. y llamar a rendir cuentas a los encargados de esa zona. Es decir, la Guardia Nacional, la que efectivamente comanda la presidenta Claudia Sheinbaum, hizo el hallazgo, o bueno, vamos, detuvo a personas en flagrancia, entiendo, rescataron a 2 personas privadas de la libertad, pues acordonaron el rancho y luego la investigación le correspondía a la Fiscalía General del Estado de Jalisco, ¿es correcto? Así son los protocolos e incluso la Fiscalía estuvo relativizando mucho lo que pasaba ahí y eso fue lo que motivó a los colectivos de búsqueda a intervenir en la zona. Diputado, pero vamos, el fiscal actual, el señor Salvador González, es nuevo, ¿no? No, él ya había trabajado en temas de seguridad y en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco. Es decir, Él tiene conocimiento y práctica. conocimiento y práctica, pero a lo que me refiero es que él es nuevo en el cargo, es decir, recién lo acaban de votar o era el Ah, fiscal de sí, Enrique Alfaro. no, lo nombraron entrando Pablo Lemus en el mes de diciembre, En el mes de diciembre, es decir, esta que situación, fue un, ¿sí? que fue un nombramiento algo opaco, porque la Constitución marca que tiene que ser una terna que presente el gobernador y después de una evaluación muy rigurosa, los diputados votamos al perfil más idóneo. Aquí ¿Sí? no sucedió eso y por esa razón yo voté en contra de su designación. ¿Cómo se dio la designación del actual fiscal, diputado? Pablo Lemus mandó un oficio diciendo que él se atribuía el hecho de nombrar al próximo fiscal. Lamentablemente en esa ocasión contó con los votos de Morena, del PRI, del PAN y algunos otros partidos. Una compañera de Futuro y tu servidor votamos en contra precisamente porque no se apegaba a la Constitución. Bueno, vemos totalmente una ineptitud por parte del señor Salvador González, quien en 2 videos primero dice que no hay indicios de nuevas actividades delictivas dentro del rancho, pero más tarde sale a decir que nunca lo revisaron completo. ¿Por qué es noticia ahora este encuentro, este hallazgo, si desde septiembre del año pasado la Guardia Nacional ya lo había, digamos, ya había detenido las operaciones, se entregó a la Fiscalía? ¿Por qué estamos hablando de esto nuevamente, aparte del horror que, pues bueno, hemos visto en las imágenes, estimado diputado? Principalmente por 2 cosas, porque las familias buscadoras entraron a este rancho venciendo todos los obstáculos institucionales que les pusieron, hicieron públicas las fotografías de los zapatos, de las mochilas, las cartas de las personas que estuvieron recluidas en el rancho e incluso las que se presume que perdieron la vida. Y en segundo lugar, porque eh, contrasta con la versión oficial de Enrique Alfaro, que durante los 6 años negó que Jalisco fuera el primer lugar en personas desaparecidas, negó que en la central camionera de Guadalajara desaparecieran nuestros jóvenes y negó que aquí en Jalisco se llevaba a cabo reclutamiento forzado. Esto deja claro que Alfaro mintió durante esos 6 años y que debe de rendir cuentas tanto él como su jefe del gabinete de seguridad, el fiscal, los 2 fiscales que corresponden al periodo de Enrique Alfaro y su secretario de Seguridad Pública. Estamos hablando con el diputado de Jalisco, Alejandro Puerto. Diputado, y en todo esto, ¿en dónde está Alfaro? ¿Cuál es la responsabilidad de Enrique Alfaro en este rancho, en el rancho de Teuchitlán, Jalisco? Pues eso es precisamente lo que estamos solicitando. Ahorita tenemos sesión aquí en el Congreso
se va a convocar al fiscal actual, el secretario de Seguridad Pública, a los encargados de las tareas de seguridad en el Estado, a que comparezcan aquí en el Congreso, y la exigencia es precisamente esa. ¿Por qué hasta ahorita no se ha abierto ninguna carpeta de investigación contra Enrique Alfaro ni contra nadie de su pasado gabinete? Porque necesitamos saber cuáles fueron sus acciones o cuáles fueron sus omisiones. Pero para saberlo tiene que haber una investigación real, verídica, imparcial, que finque responsabilidades o que quite responsabilidades probables de alguna omisión muy grave. Diputado, Lamentablemente, pues el gobernador huyó a Europa, no hay otra manera de decirlo. Creo que es muy evidente que poco a poco irán saliendo estos episodios oscuros que durante su gestión estuvieron enterrados por millones de pesos dirigidos a publicidad, a propaganda y a una prensa corporativa sedienta de dinero. Y sí. pues esa historia de que se fue a practicar o a estudiar para ser entrenador de fútbol es inverosímil. No lleva ni siquiera 6 meses fuera del cargo, lleva muy poco, 3 meses, y pues ya estamos viendo la herencia maldita que nos deja a las y los jaliscienses y sobre todo a los jóvenes. Estamos hablando con el diputado de Jalisco, Alejandro Puerto. Diputado, preguntarte si el gobernador, el exgobernador Enrique Alfaro, se fue con pensión, se fue con guarura, se fue con alguna, digamos, prestación que no se da en el gobierno federal. ¿Cómo está su caso? Mira, es todavía más grave. Ellos, antes de irse, reformaron la ley para que prácticamente incluso personas que no participaban en tareas de seguridad tuvieran acceso a protección institucional, es decir, a tener agentes de la Policía del Estado para su protección. Y esto es delicado porque no hay una explicación coherente, por ejemplo, de por qué el Ejecutivo y de por qué su jefe de gabinete deben de tener guardaespaldas cuando realmente sus tareas eran de coordinación y no eran tanto como de seguridad. Entiendo que el gobernador deba de recibir seguridad porque Jalisco es un estado pues muy violento, pero la cofradía de Enrique Alfaro, su camarilla de cercanos, no tienen una justificación lógica para recibir seguridad. Quizás esta situación de habilitarse para tener todos los privilegios del Estado y recibir toda la protección institucional del Estado se deba a los silencios que guardaron en situaciones muy lamentables que atravesamos como jaliscienses. Diputado, ¿usted sabe a cuánto equivale la pensión con la que se retiró, la pensión pagada por el Estado de Jalisco, pagado con sus impuestos, los impuestos del pueblo de Jalisco? ¿Sabe a cuánto equivale la pensión de Enrique Alfaro? ¿O no No es lo un sé dato con público? certeza, pero mira, tampoco debería de ser público, pero aquí en Jalisco los servidores públicos de alto nivel o de alta jerarquía acostumbran a hacer una trampa que se llama las pensiones doradas, que ya después se retiran con pensiones que equivalen al ingreso neto. Es decir, hay pensiones de arriba de 100,000 pesos. Sin embargo, dejan un espacio de tiempo entre la asignación de una pensión normal y su posterior pensión dorada para simular o tapar las apariencias. Entonces, creo que ahorita no es pertinente evaluar mucho la pensión de Alfaro, sino más adelante a ver si nos da una pensión dorada, pero lo más importante es entender algo, que no la necesita. Es un hombre que llegó con 30 millones de pesos a la gobernatura, tengo entendido, en su haber, en su patrimonio, y Sí. bueno, hay que revisar sus declaraciones para ver con cuánto sale, ¿no? Ya, lo que sí tenemos, lo que sí puede confirmar es que se fue con una gran cantidad, él y sus más cercanos, pues una gran cantidad de elementos, de guaruras, que hoy le cuidan las espaldas. Y vehículos, claro. ¿Vehículos blindados? Sí, por supuesto. Vehículos blindados y guaruras. ¿Al servicio de qué? Así es. ¿De personal, su secretario particular, su secretario de gobierno? De quien ellos quieran, porque la lista de personas que reciben ese beneficio, la Secretaría de Seguridad Pública no ha querido hacerla pública. Entonces Estamos no hablando, sabemos a quién se le está dando seguridad. sí, Puede ser él, su chofer, algún empresario amigo, que claro que los tienen, exsecretarios de seguridad, de secretarios generales de gobierno del sexenio de Aristóteles Sandoval, por ejemplo. Y hay personajes que pues, desde hace más de 30 años reciben esta protección, que es completamente ilegal. estamos hablando con el diputado de Jalisco, Alejandro Puerto. Te robo una última pregunta, mi querido diputado. Hoy en Dime. la mañanera, en la conferencia, en la mañana del pueblo, le preguntaron a la presidenta
le preguntaron a la presidenta Claudia Sheinbaum sobre, bueno, lo que acontece con Enrique Alfaro. Le preguntaron la responsabilidad de Enrique Alfaro. Ella dijo que, bueno, no es un asunto político, que hay que esperar las investigaciones. ¿Qué opinas al respecto? Estoy completamente de acuerdo. Debe de investigarse al exgobernador, sin duda alguna, porque como dijo el fiscal Hertz, no es creíble que él no estaba enterado. Creo que eso es algo que hay un consenso en la sociedad, un consenso generalizado, e incluso el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, admitió que Alfaro va a comparecer ante las autoridades pertinentes cuando sea necesario. Yo lo que espero es que ese momento sea rápido, porque sí es muy urgente saber qué pasó de septiembre a la fecha en el Rancho Izaguirre, qué elementos se perdieron de la cadena de custodia desde el cateo de septiembre hasta la fecha y sobre todo qué reportes ignoró de manera deliberada él como gobernador en las reuniones que tenía con su gabinete de seguridad. Pues hasta ahorita su gabinete de seguridad tampoco ha dado la cara. Hay que admitirlo, muchos de ellos desgraciadamente ya trabajan en el gobierno federal, pero deben de rendir cuentas sin duda. Yo invitaría a que todos estos personajes que formaron parte del gabinete de seguridad de Enrique Alfaro y que hoy por hoy trabajan en el gobierno federal, voluntariamente se separen del cargo para ser investigados. Voluntariamente se separen del cargo. Diputado, ¿hay alguna base legal para que se le llame a rendir cuentas al exgobernador o es puro buena fe, es pura narrativa? Pues es que tendrá que ver con los indicios que recabe la FGR. Quien tendría que tener la urgencia de mandarlo a llamar sería la fiscalía local, porque sí debería de investigar a un gobernador que, pues, oye, ¿cómo es posible? Estamos hablando de que en el Rancho Izaguirre pasaron dos cosas que no se habían visto nunca. Hornos crematorios clandestinos, pero subterráneos, y la posibilidad de que ahí hayan sido incinerados más de 200 cuerpos. O sea, eso es una tragedia humanitaria, es de dimensiones enormes. Y el Jalisco, pues era Enrique Alfaro. Entonces, claro que hay bases legales, pero debe de ser prioridad para la FGR y para la Fiscalía del Estado de Jalisco. Bueno, estamos hablando con el diputado de Jalisco, el camarada Alejandro Puerto. Alejandro, pues te agradezco muchísimo y a reserva de seguir manteniendo la comunicación, bueno, que nos sigas regalando tu opinión, tu reflexión, pero sobre todo la información que aportas, porque nosotros no sabíamos que Enrique Alfaro se fue con una cuadrilla de personas que le cuidan las espaldas. No solo él, ahora también sabemos que su círculo cercano. Así es. Las veces que sea necesario estoy a sus órdenes. Bueno, pues te agradezco mucho, diputado. Nos seguiremos saludando y gracias a usted también que se queda completamente en vivo en este noticiero, su objetivo en vivo, transmitido por la poderosísima señal del Soberano. Son unas 50 de la tarde. Vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos.